Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque el tema del que voy a hablar hoy, wow, o sea, si de por sí me encanta hablar de espiritualidad, justo hablar de Lemuria y de Atlántida, es así un goce para mí. Es como de niño, como lo gozo tanto como cuando de niño me hablaba de, no sé, de alguna caricatura de Goku o de algo por el estilo. Bienvenidos y bienvenidas a todas las que se acaban de unir, a las personas que acaban de llegar. Voy a dar unos minutitos nada más para esperar a ver si se nos une más gente. Les quiero comentar y hacer algunos comerciales. Ayer estuvo muy buena la transmisión. Estoy haciendo los lunes a las 7 de la noche, o sea, ayer en la noche, transmisiones con una amiga que es una instructora de yoga maravillosa a las 7 de la noche. Estamos haciendo yoga, sesiones de yoga y también hablamos un poco acerca del yoga. Saludos Alex, gracias por estar aquí, qué bueno que puedes estar aquí. Ahorita justo voy a comentar algo que Alex me preguntó y me contó y que creo que a mucha gente más le causa intriga. Bueno, estoy haciendo los lunes esas transmisiones de yoga y los viernes en mi página de Facebook junto con otro colega que él es terapeuta al igual que yo. Wow, de verdad no lo digo solo por que sea mi amigo, es uno de los terapeutas más chingones que he conocido. Él no es psicólogo, sino que más bien es médico alternativo y tiene un conocimiento acerca de la relación entre todos los sistemas del cuerpo junto con lo energético impresionante. Entonces, los viernes, esos son a las 6 de la tarde, estamos haciendo transmisiones donde tocamos diferentes temas de salud. Este viernes no vamos a tener porque se va a mudar a España, pero lo vamos a retomar el viernes que sigue. Entonces, por favor, esténse pendientes, siempre lo publico por aquí por mis historias de Instagram. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar. Les voy a comenzar a platicar algo. Normalmente, cada vez que hago estas transmisiones, para mí es como muy importante dejarles en claro que todo lo que les cuento aquí no quiero que lo tomen como la verdad universal, la única y última verdad, algo que tienen que adquirir y que lo que yo estoy diciendo es lo único cierto, ¿no? Realmente nunca es así, siempre es como una invitación a que me escuchen, si algo de lo que estoy diciendo les resuena, hermoso, y si no, pues, o sea, no se lo tomen tan en serio. Hola Lady, muchas gracias por estar aquí. Oigan, una pregunta, ¿se escucha bien? Porque tengo la música de fondo. Nada más alguien si me podría decir si se está escuchando bien, se los agradecería antes de que continúe y empiece a hablar y a lo mejor no me están escuchando bien. Bueno, entonces, de antemano quiero agradecerles porque el hecho de que me hayan estado escribiendo, gente como Alex y como otras personas, de hecho me ha escrito gente a la que no sé quién, me gustaría darles las gracias. Hay muchas gracias, sí se está escuchando, gracias, gracias. Me han escrito para preguntarme cosas de los temas porque alguien les comparte el video y les gusta mucho y sienten que el mensaje les resuena, lo cual me hace muy feliz. Eso quiere decir que se está logrando el cometido con esas transmisiones. Bueno, eh, vamos a comenzar. Lo que les voy a contar hoy es algo que ya está muy fuera de lo que la ciencia nos ha dicho. Entonces así, hoy en día sí va a parecer, a mí me encanta la ciencia, pero hoy voy a decir cosas que están muy alejadas de lo que la ciencia nos ha contado que es la historia de la humanidad, ¿ok? Bueno, vamos a partir del principio de que seguro esto sí lo sabemos todos, alguna vez lo habrán escuchado, pero la Tierra, nuestro planeta, tiene un eje así, ¿no? Y si no la cifra creo que es cada 12.000 años, sí, creo que cada 12.000 años, eh, el eje de la Tierra, nosotros ya sabemos que la Tierra gira así, ¿no? Está girando así. Y al mismo tiempo está girando alrededor del Sol. Esto lo expliqué en la primera transición que hice, pero lo vamos a retomar, vamos a recordarlo un poquito, ¿no? La Tierra, además de estar girando en esos movimientos, está girando así. No sé cómo se llamaría este movimiento, pero bueno, si lo vemos desde arriba, estaría haciendo algo así. Como un circulito. ¿Ok? Este movimiento, que dicho sea de paso, lo estamos viviendo hoy. Justo por eso son los tantos temblores, tantos cambios climáticos, muchas de esas cosas. De hecho, realmente no
es del todo nuestra culpa el cambio climático. Hay una parte que es inherente, o sea, es inevitable, es algo que está sucediendo en la Tierra y que no va a poder dejar de suceder. ¿Por qué? Porque la Tierra está haciendo este giro y este cambio. Cada vez que no cada vez, pero sí, casi cada vez que se sucede un cambio muy importante en este ciclo, o sea, por ejemplo, de que la Tierra pase de estar aquí abajo a estar aquí arriba, existe un cambio en las placas tectónicas de la Tierra, de manera que partes de la Tierra que estaban, porque si en este momento el polo sur está aquí y el sol le está dando aquí, cuando la Tierra ya está aquí, entonces ahora el sol da aquí y aquí no tanto. Entonces o sea, claro, o sea, las zonas de la Tierra donde hacía frío, ahora va a haber calor, y las zonas donde había calor, antes había frío. Bueno, todos estos cambios han sucedido muchas veces en la Tierra. Nosotros no hemos registrado todos. El tiempo en el que nosotros consideramos que comenzó la humanidad realmente no es ni siquiera la mitad de la historia de la humanidad, porque además ese momento en el que el hombre apareció muy abajo en la escala evolutiva como Neandertal, y muy abajo en el Homo sapiens, y empezó a descubrir el fuego, y todos estos eventos empezaron a suceder, realmente ese momento fue el resultado de una caída de conciencia muy grande que sucedió en uno de estos cambios que la Tierra hizo, ¿okay? Que fue la caída de conciencia de Atlántida, y en el cual volvimos a comenzar nuestro camino evolutivo. Les recuerdo que esto no lo estoy diciendo desde la ciencia no ha dicho nada de esto se los voy a contar porque lo he leído en muchas canalizaciones, porque me he sentido muy identificado con el mensaje, y considero que en el momento en el que estés aquí, al estar escuchando esto, vas a empezar a sanar un montón de heridas, porque vas a ver que muchas cosas que has soñado, que has sentido, que has vibrado, que te han dado curiosidad, tienen su explicación en esto, porque en nuestro ADN guardamos la memoria de estos tiempos. Y bueno, entonces, hace muchos años, hace muchas eras, hace muchísimo tiempo, mucho más allá de la historia de cuando nos dicen que el hombre empezó, nosotros los seres humanos vivíamos en un estado muy elevado de conciencia. Hacíamos cosas que en este momento ni siquiera podemos imaginar, y vivíamos en una armonía entre nosotros, con la naturaleza y con el universo, paradisíaca. La primera de estas eras se llama la era de Mu, de la cual de estas eras no se tiene todavía una información muy muy grande. Yo sé unas cosas, pero no podríamos hacer un cuadro muy completo porque no se tiene todavía una información. De la que sí se tiene bastante, y es una información que ha estado llegando a través de muchos maestros espirituales y muchos canalizadores, es de Lemuria, y ahora está surgiendo también el recuerdo de Atlántida. Pero hoy vamos a hablar mucho de Lemuria, y así vamos a entender un poquito Atlántida. Cuando el hombre llega a la Tierra, estas historias nos hablan de que, para empezar, tenemos que entender quién es Gaia, ¿no? O sea, el ser que vive dentro de la Tierra. Nuestra Tierra es un ser, o sea, es como si fuera otra persona. Y nosotros hemos perdido el contacto con ella, pero es muy importante que la entendamos como si estuviéramos relacionándonos con otra persona, ¿sí? Literalmente como si te estuvieras relacionando con un ser humano, o con un árbol, o con un perro que también está vivo y tiene su personalidad y tiene sus características. Solamente que aquí es al revés. Al relacionarnos con ella, nosotros nos estamos relacionando con un ser de una conciencia más elevada que la nuestra. Entonces, Gaia, cuando comienza a dar vida y albergar vida en su interior, sienta un plan, o sea, sienta una intención y un propósito. Ella quiere lograr algo. Tiene un propósito muy, muy particular. Lo que ella quería era crear un ambiente en el universo en donde la vida pudiera experimentarse de una manera multidimensional. O sea, pudieran habitar seres de muy bajo nivel de conciencia, y también seres de muy alto nivel de conciencia, y todos pudieran convivir en un mismo plano y nos pudiéramos ayudar entre todos. De esa manera comienza a evolucionar, y comienza primero a albergar seres de una dimensión, luego de 2 dimensiones, hasta que en algún momento necesitaban llegar a alguien para que pudiera albergar la 3ª dimensión, que es la que nosotros estamos cargando. Pero cuando llega este momento, ella pidió
la ayuda de seres de otros planetas o de otros sistemas estelares para que pudieran venir a diseñar este ser de 3 dimensiones y que además lo ayudaran en su camino para poder lograr el camino hacia las dimensiones superiores, ¿ok? De manera que ella, digamos que lanza un llamado al universo, lanza un llamado a la galaxia, a quien quiera, todos los seres que quisieran venir a ayudarnos en este proceso, ayudarla a ella en este proceso. Y de esa manera, diferentes seres de diferentes razas, de diferentes sistemas estelares, comienzan a sentir el llamado y llegan a este planeta. Aquí voy a hacer una pausa porque si tú no has escuchado mucho esto de seres de otros planetas o de otras dimensiones, pues realmente hay mucho que te quisiera decir, pero lo primero que me gustaría que sepas es que no es como en las películas. O sea, ellos no están en el universo. No hay guerras, hay muy pocas guerras, y las guerras que hay se dan o han habido, pero de verdad son muy poquitas, han habido por malentendidos de inconsciencia, porque realmente el universo es puro amor. No, en el universo nadie se pelea, todos nos ayudamos, es una eterna cooperación entre seres de amor. Entonces los seres que llegan con eso, llegan con mucho amor a querer ayudar a Gaia. Entre estos seres que llegan de las dimensiones superiores, de otros sistemas estelares, solares y de otros planetas, están entre varios, porque son varios, pero aquí voy a responder una pregunta que me hicieron, justo me hizo Alex y otra chica. Están los cetáceos, que son las ballenas, los delfines, las orcas. Estos seres llegan de la estrella de Sirio. Ellos no son originarios de este planeta, llegan de Sirio y son seres realmente de quinta dimensión, solamente que como si se albergaran en un avatar que les permite habitar en la tercera dimensión. Al estar ellos presentes en la Tierra, ellos comienzan a tejer la red crística de la quinta dimensión, que para bienes del entendimiento, esta red es la red del amor incondicional, ¿okay? Los cetáceos son los guardianes de esta red crística, de la red de amor incondicional que existe en la Tierra. Ahorita voy a hacer pausas para darles como recomendaciones de dónde pueden leer mucho más de cada uno de estos temas. Aquí, la misma que les recomendé la vez pasada, pueden leer los libros o pueden seguir a Kai Ornay, aquí en Instagram, los pueden buscar como Quantum Holoforms, Quantum con Q. Además, lo voy a escribir aquí en el chat. A ver, no, hasta los voy a etiquetar, a ver si. Ahí está. Muy bien, ahí está en mi comentario, ahí está. Ahí pueden seguir a Kai Ornay. Ellos tienen muchísima información acerca de los cetáceos. Yo sé que mucha gente me ha hablado de sus sueños, de sus animales espirituales, y es muy común que aparezcan los cetáceos, que aparezca una ballena, que aparezca un delfín, que aparezca una orca, acompañándolos. Grandes tradiciones, las tribus de Canadá estaban muy vinculadas a las orcas y recibían los mensajes que ellos tenían para nosotros. Hay toda una historia, igual en otro libro que les voy a recomendar, que está aquí. En este libro, que fue la primera vez que yo me enteré de Lemuria y de Atlántida, el secreto ancestral de la flor de la vida, aquí, el Drúmbalo Melquísedec cuenta de una tribu en África que en la historia de que ellos tenían de cómo se creó el universo, de la Tierra, perdón, de cómo se creó la Tierra, ellos cuentan que llegó una nave y que de esa nave bajaron unos seres y se metieron al agua, y cuando ven las pinturas que ellos tenían de eso, esos seres eran delfines, ¿okay? Bueno, entonces llegan los delfines y otros seres que llegan para poder resguardar o para poder ser guardianes de la conciencia crística, de la conciencia de quinta dimensión, de la conciencia del amor incondicional, son los dragones. Voy a dar un traguito a mi café. Aquí voy a mencionar a otra chica que no sé si está viéndonos, pero igual ella me preguntó que los dragones, que le llaman mucha atención, igual es algo que mucha gente me ha dicho. Y realmente los dragones están en muchas culturas, como hablábamos en la transmisión pasada. Los dragones son seres solares. No son de este sistema solar originalmente, son de otro sistema solar, pero son seres que habitaban en el sol, por eso sacan fuego por su boca. Y ellos realmente igual son seres de conciencia más elevada que la nuestra. Por eso la vez pasada que les platicaba de los animales, decía, yo no estaba seguro de decir, es que no sé si los dragones serían animales, porque son seres de una conciencia mucho más elevada que la nuestra.
y llegan a ser también guardianes de nosotros, como a ayudarnos en el proceso de anclar la quinta y la tercera dimensión. Entonces, llegan entonces los dragones, llegan los cetáceos y también llegan otros seres como los pleiadianos, los arturianos, llegan otro tipo de seres de otras dimensiones, de otros planetas, a poder ser guardianes de la quinta dimensión y comienzan a ayudarnos en nuestro proceso evolutivo. De manera que el ser humano, todos nosotros, porque muchos tenemos recuerdos muy vívidos de haber habitado en esas tierras, habitábamos teníamos un cuerpo muy parecido al que tenemos, casi idéntico, pero era mucho más sutil. Y todas las cosas que hoy estamos descubriendo, esta capacidad de ver, el aura, por ejemplo, de sentir, ¿se acuerdan que hicimos la transmisión de los empaths? Esta capacidad de sentir lo que otras personas sienten, de sentir los cambios astrológicos, de sentir los eclipses, de sentir las energías, en ese momento era la norma, todos sentíamos eso, todos veíamos, todos teníamos un contacto muy fuerte con los cristales y entendíamos su poder sanador y su nivel de conciencia, entendíamos a los animales, entendíamos a los árboles, podíamos hablar con los árboles, teníamos un contacto muy fuerte con la madre tierra, no existían los gobiernos, no necesitábamos un gobierno porque no había la conciencia de la separación y como consecuencia tampoco existía el nivel de conciencia que nos lleva a la búsqueda del poder, porque no sentíamos la necesidad de tener poder sobre otros. Éramos seres de luz, éramos seres muy inocentes. Yo les cuento que un sueño que yo tenía muy recurrente de niño y cuando me enteré de todos estos temas se me abría el corazón porque no podía creer que era real, era que yo soñaba constantemente que estaba en un lugar que después he leído que existió en Lemuria, ¿no? Que era como un templo griego, pero este templo griego estaba en una montaña así alta y abajo había playa. Pero una playa que estuviera como había un volcán y había como una bahía así muy grande. O sea, de manera que cuando yo de niño me despertaba y luego lo soñé también de adolescente, yo sabía que ese lugar en el mundo no existía, o sea, no podía existir ese lugar, ¿no? Entonces estaba como este templo griego que además tenía como unas puertas de cristal y cosas así. Y yo estaba ahí y me sentía muy feliz, como sentía la felicidad dentro de mí, la felicidad de un niño, pero tenía un cuerpo de adulto. De hecho, además era un cuerpo de adulto muy alto, muy alto, muy largo. Y yo o sea, me gustaba mucho el sueño y constantemente soñaba con ese lugar. A veces soñaba que estaba arriba, a veces soñaba que estaba abajo, a veces soñaba que iba a una cueva que estaba adentro de las montañas. Y bueno, yo sentía muy real el sueño y sentía como muy emotivo todo, pero no sabía qué significaba y trataba de interpretarlo y de darle un sentido hasta que empecé a leer de estas cosas y me daba cuenta de que yo estaba soñando con Lemuria, estaba como recordando todas esas cosas y ahí entendí que estos seres en cierta forma eran como niños porque tenían una inocencia muy grande. Imagínense cómo sería el planeta hoy en día si no hubiera la necesidad de trabajar, si no hubiera la necesidad de ganar dinero, si no existiera el dinero, si todos fuéramos seres de amor, que compartiéramos, que nos cuidáramos entre todos, no existiera el hambre, no existiera el sufrimiento, porque además, al tener un nivel de conciencia tan alto, no existía la enfermedad en Lemuria. No mentíamos, no hablábamos con la pura y mera verdad. De hecho, había mucho el conocimiento de la comunicación holográfica, que es algo así como la telepatía. Es la capacidad de comunicarte con el otro, pero no solo a través de la mente, sino como mandarle tus sentimientos y hacer una comunicación sin palabras. Y yo sé que esto te puede estar sonando muy loco, pero es que piensa algo que un día con un amigo que platicábamos de estas cosas, decíamos, nosotros los seres humanos tenemos completamente la capacidad de comunicarnos telepáticamente, pero lo que pasa es que no la queremos. En este momento no somos capaces de manejar algo así, porque imagínate que te sentaras un día a platicar con tu pareja, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos, y ellos pudieran saber absolutamente todo lo que tú piensas acerca de ellos. Y viceversa, sería horrible, no podríamos, porque en este momento tenemos mucho juicio en nuestro ser, tenemos muchas vergüenzas, muchos dolores, y los dolores nos llevan a criticar al otro, a juzgar y a decirnos muchas cosas. Bueno, en ese entonces no existía todo eso.
Bueno, continuando con la historia. Bueno, les digo que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que quisiera comentar, pues me lo pueden dejar por aquí y yo les voy retroalimentando. Continuando con la historia, bueno, Lemuria estaba ubicada, fue uno de estos movimientos en los que la Tierra se hundieron unas partes y salieron otras partes. Cuando Lemuria existía, la Tierra no era como la conocemos hoy en día, sino que había otros pedazos de tierra arriba de la superficie y había mucha agua alrededor. Lemuria era una isla enorme, como por lo que entiendo era como si África, como todo África, fuera una isla, como si estuviera aislado de todos los demás pedazos de la Tierra. Y estaba ubicada en... vamos a ver si se los puedo mostrar por aquí en alguna imagen. Bueno, creo que no. Pero... A ver, vamos a ver si todos me pueden seguir con mi descripción. Existe un espacio de mar que tiene muchas islas entre Australia, que está como por aquí abajito, y China, que está como por acá, India, que si no me equivoco está como por aquí, y aquí arriba está Rusia, ¿no? Entonces, aquí en medio hay un espacio de agua que tiene muchas islas, que por ahí está Bali, si no me equivoco, y por ahí hay muchas islas que tienen una vegetación muy parecida. Creo que por aquí estaría Nueva Zelanda, más o menos como aquí a la de Australia. Esa vegetación, de hecho, el nombre de esta tierra que existió se llama Lemuria porque un científico, que no recuerdo qué era él, se dio cuenta que en todas estas islas y en estos lugares aledaños existía una vegetación que no existía en otros lados del mundo. Y a todos ellos, por alguna razón, les puso este nombre, ¿no? Lemuria. Entonces, ahí había una isla muy grande, pero muy grande, al grado de que la parte de la isla que estaba más para acá, estaba más o menos por donde hoy está California en Estados Unidos, era enorme. Y la isla tenía como varias, o sea, estaba como dividida como si estuviera en cuatro y tenía varios tipos de vegetación. Tenía playa, tenía montaña, tenía un bosque muy bonito, estaban las secuoyas, estos árboles enormes que están en California, y también tenía selva. De ahí fue donde se formó, o ahí es donde está anclada la conciencia mística de muchas tradiciones hoy en día. Por ejemplo, en donde estaba la selva habitaban todos los chamanes que podían meter o desplegar su conciencia y convertirse en jaguares o habitar en la conciencia de los jaguares. Les digo que teníamos una comunicación con los animales muy fuerte. También estaban en los bosques estaban los elfos, y estos seres, además de comunicarse con nosotros, eran guardianes del bosque, eran guardianes de una conciencia. Sí, los guardianes del bosque. De hecho, dicho sea de paso, en el bosque todos estos seres míticos que hemos visto en las películas y en los cuentos, realmente son guardianes del bosque. Yo sé que igual a mí me fue muy choqueante saberlo, pero todo tenía mucho sentido porque la gente que, por ejemplo, aquí crece como yo, creció en Mérida, seguramente alguna vez escuchó que las personas que entran al monte le piden permiso al monte. Y de ahí salen las leyendas de los aluches y de muchos seres que habitaban cuidando el monte. Esto es otra cosa que nosotros todavía estamos empezando a redescubrir. O sea, la naturaleza tiene guardianes, son seres elementales. Eso sería otro tema. O sea, los árboles, las plantas, no son solamente como seres inertes que nosotros vemos, son seres casi o sea, no, igual de vivos que nosotros, pero con un nivel de conciencia diferente, pero no menor al nuestro. Nos podemos comunicar con ellos, podemos aprender de ellos y tienen a sus propios guardianes, como los elfos, como las hadas. Bueno, también existía playa y existía dentro de toda la humanidad había como niveles. No eran jerárquicos porque no había alguien que estuviera mandando al otro, sin embargo sí había niveles de conciencia más elevados. Estaba como el grosso de la población, había seres que eran como intermediarios, como un nivel medio entre como toda la población, porque hasta arriba habían lo que eran los maestros ascendidos. Que yo he leído que Durúmbalo les dice de una manera, que Cayo Ornay les dicen de otra manera, Matías de Estéfano, que dicho sea de paso tiene una serie en Gaia,
Justamente ahorita está hablando de Atlántida, él igual habla de Lemuria y tiene otro nombre para estas personas. Y yo he visto que le digan de muchas maneras, pero a mí me gusta decirle los Nacals, ¿no? Pero imagínense, los seres en nivel de conciencia más elevados que existían, y ellos eran como los encargados de canalizar toda la información que llegaba de la galaxia y del universo y poder transmitirla a los demás para que todos la utilizaran para el bien de todos, ¿no? Como a veces esta información era muy difícil de codificar y de entender, había un nivel medio, que estos eran, en Lemuria eran los mayas. No, sí tienen relación con los mayas que hoy conocemos, pero no eran precisamente ellos, ¿no? Eran los mayas, entonces estaban los Nacals, los mayas y todos los lemurianos, ¿ok? Ahora bien, esta historia que viene, aquí es donde está lo bueno, porque esta es la información que te tiene que llegar para que puedas entender la realidad que vivimos hoy en día. Pero antes voy a leer un comentario que nos hace Mora, que dice, como el espíritu del bosque en la película de la princesa. Sí, ándale, así, uy, qué bonito, me acabas de recordar esa película. Sí, así como en el... Bueno, de hecho, muchas de las películas de Hayao Miyazaki hablan como de los espíritus que están en la naturaleza, que nosotros no podemos ver, pero... Justo como lo muestra Hayao Miyazaki, los niños sí los pueden ver. De hecho, seguramente muchos de ustedes de niños sí tienen recuerdos de haber visto estos seres, porque todos de niños sí podíamos tener contacto con ellos. Lo que pasa es que, como ya he dicho en otras transmisiones, hoy en día vivimos en un nivel vivimos en una sociedad que no cree en esas cosas, y como no las propicia y desde muy pequeños nos dicen que eso es de locos, nosotros dejamos de ejercitar ese músculo, por así decirlo. Y de adultos nos cuesta un poco más de trabajo, pero hay mucha gente que de niños los podía ver. No saben a cuántas personas he atendido yo o me han platicado que de niño lo veían, pero como que por alguna experiencia o porque lo que les decían sus papás les dio miedo, y como les dio miedo lo reprimieron y ahora ya casi no ven, pero así como que con tantito ejercicio, con muy poquita práctica, vuelven a ver otra vez, muy rápido. Bueno, llegó un momento en esta historia de Lemuria, justamente cuando vuelve a haber otro cambio así muy grande, porque fue una era, quiero que entendamos todos que fue una era, o sea, fue como, nosotros llevamos en nuestra propia era como, bueno, es que cuando llega Colón a América, ahí empieza otra era, pero vamos a suponer que nosotros llevamos 2000 años viviendo, no, un poquito más de 2000 años viviendo en esta era, pero antes, como todo lo que conocemos de la humanidad, juntos serían como unos 6000 años. Sí, voy a poner, ¿no? Un estimado, fueron como 6000 años en donde las civilizaciones empezaron, las culturas, la humanidad organizada empezó a crear cultura, empezó a crear civilización. Bueno, esto fue otra era completa, otros 6000 años, fueron tal vez más tiempo, fue como 20.000 años, ¿no? Fue toda una era. Al final de esta era, debido a algunos incidentes que igual he escuchado como varias personas que hablan de diferentes, como, no es que cuenten de historias diferentes, sino que cuentan diferentes perspectivas de la misma historia. Aquí voy a mencionar otro libro que es de mis favoritos, de los libros más bonitos que he leído en mi vida. Bueno, porque hablan de esto y a mí me gusta mucho el tema, ¿no? Estos libros se llaman Telos. Telos es una ciudad intraterrestre, que ahí están ahora muchos de los habitantes de lo que fue Lemuria. Los libros se llaman Telos y la autora se llama Aurelia Louise Jones. Se los recomiendo mucho, mucho. Si alguno de ustedes tiene como más preguntas acerca de los libros que mencioné hoy, me pueden escribir después y yo se los mando. O sea, les digo cómo encontrarlos. Al final sucedieron dos cosas. Algunas de las personas que estaban habitando en Lemuria empezaron a tener una caída de conciencia a través de bajar de la quinta dimensión a la tercera y ver cómo estaban viviendo los hombres de la tercera dimensión y ver cómo sufrían porque estaban en un nivel de conciencia muy bajo. Quisieron ayudarnos y al querer ayudarnos violaron una de las leyes más importantes del universo, que es el libre albedrío. Iban a interferir con un proceso evolutivo que digamos que no es que estuviera mal, pero es que, y esto es algo que se los digo de una vez porque esto es algo que sirve mucho al entendimiento de tu vida y de la vida de toda la humanidad. Querer interferir en los procesos evolutivos espirituales de los demás no es ayudarlos. Seguramente todos hemos vivido la experiencia de tener que dejar a un amigo o a un familiar o a una pareja
como querer ayudarlo, pero sentir que ya no podemos ayudarlo y querer hacernos cargos de ellos, eso no es algo que vaya a ayudar a los demás, porque los estamos privando a ellos de aprender lecciones que son necesarias para el proceso evolutivo espiritual de cada uno de nosotros. El proceso evolutivo espiritual conlleva dolor, conlleva separación, conlleva angustia y sufrimiento, pero es necesario para que podamos evolucionar como conciencia. Entonces, esto fue lo que estos seres quisieron hacer. Sintieron tanto dolor al ver cómo otros seres humanos estaban sufriendo, que quisieron ir y ayudarlos muy rápido. Pero esto alteró la armonía del orden de conciencia que estaba habitando en este momento en Gaia. Y a pesar de que los maestros ascendidos dijeron, no lo hagas porque eso, o sea, nadie regañó a nadie, todo había un nivel una comunicación de mucho amor, les dijeron, no lo hagas, eso está interfiriendo con el libre albedrío. Ellos quisieron hacerlo y al hacer eso, digamos que le hicieron una fractura al orden de conciencia, que sería o es más o menos lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos algo que altera nuestros cuerpos sutiles, que sucede muy comúnmente. La gente que hace sanaciones energéticas, que por ahí a lo mejor hay alguien, no estoy también al tanto de cuántos, o sea, quién está acá, pero mucha de la gente que me escucha hace sanación energética, es cuando tú estás haciendo sanación energética y que ves que en algún chakra ya hubo una alteración tan grande que ya movió, hasta a veces hay gente que hasta tiene un chakra como de lado, o sea, como que ya se le fue a otro lado del cuerpo, o cosas por el estilo, y al hacer eso empezó a haber una caída de conciencia en toda la humanidad. Y esto está como película también interesante. No, además de suceder eso, al igual que como está pasando a nosotros hoy en día, pero nosotros estamos en el proceso contrario, nosotros estamos despertando, ellos empezaron a dormir en conciencia, porque no solo empezó a caer eso, sino que además otra vez la Tierra estaba dando esta vuelta, entonces los maestros ascendidos ya sabían que iba a haber un hundimiento, o sea, la isla se iba a hundir y otras partes de la Tierra iban a salir a la superficie, y iba a ser la Tierra como la conocemos hoy en día. Entonces se empezaron a preparar para esto, pero no lograron, lo tuvieron que hacer muy rápido y no lograron prepararse suficiente, de manera que mucha gente murió, mucha gente se hundió, además de que empezaron a caer en nivel de conciencia muchos de ellos. Entonces, al hundirse Lemuria, toda la gente se va a Atlántida, que Atlántida estaba cerca de ahí, que era otra isla. Entonces, la gente se va a Atlántida, los que logran, los de mayor nivel de conciencia logran salvarse y logran ir. Aquí hay una historia diferente porque también se cuenta que, bueno, no es diferente, sino que les voy a contar otra parte de la historia. Al saber que esto iba a pasar, empezaron a entrenar a un conjunto de niños que eran las 33 parejas de niños, que todos eran llamas gemelas. Los empezaron como a instruir para que ellos fueran los portadores, ellos fueran ahora los maestros espirituales y los guardianes de la conciencia crística, para que fueran a Atlántida y pudieran enseñar a todos los demás. Pero el plan no salió tan bien porque estos eran niños y sufrieron mucho al ver que sus padres murieron y que todos los demás murieron. Entonces ahí hubo una caída de conciencia muy grande. Entonces, de manera que cuando Atlántida empieza, Atlántida sí tenía un nivel de conciencia más elevado al que tenemos nosotros, pero ya no estaban en el nivel de conciencia de Lemuria. Muy bien, voy a hacer una pausita para darle tomada a mi té. Muchas gracias a todos por estar aquí y por escucharme. Bueno, ¿por qué es importante saber y escuchar esta historia de la caída de conciencia de Lemuria? Por varias razones. Primera, porque aquí podemos empezar a ver cómo la red de conciencia del amor incondicional se fracturó por un momento y tuvo que ser restaurada de manera artificial. Esto es algo muy importante. Vamos a hablar primero de las redes de conciencia. La vez pasada, cuando les hablaba de los animales, les contaba que cada miembro de una especie tiene como una especie de red cuántica, o sea, es algo que no se puede ver, pero que se puede sentir, que los comunica a todos los miembros de la especie entre ellos. Cada uno tiene su red, todos tenemos nuestra red, los seres humanos tenemos nuestra propia red de conciencia crística, nuestra propia red de conciencia, y hay una que nos conecta a todas las especies. Hay una interrelación. Esto sería algo así como el sistema nervioso del planeta.
Este sistema encargado de conectar todos los tejidos es como la mente del planeta que conecta todo con todo. Que le dice a mi cerebro que mueva mi mano, que le dice a mi cerebro que mueva mi dedo chiquito del pie, que sin que yo me dé cuenta está haciendo que se mueven mis pulmones, los movimientos de mi digestión, de mi deglución. Bueno, es algo así. Nosotros, cuando caímos en el nivel de conciencia, lo que sucedió es como si a esta mente de la Tierra, la conciencia espiritual se le comenzara a dormir. O sea, es esa red que tejía el nivel de conciencia en el cual la red podía meditar, podía tener conciencia de lo que estaba viendo en el aura, tener conciencia de lo que estaba sintiendo en la Tierra, se le empezó a ir para abajo. Entonces se le empezó a dormir porque ya no había energía que pudiera, dejó de ejercitar este mundo y ya no había electricidad que alumbrara ese cableado, por así decirlo. Entonces tuvieron que empezar a crear de manera artificial en el planeta como antenas que anclaran ese nivel de conciencia y que en el momento en el que la humanidad volviera a estar listo para utilizar esta red de conciencia, ya hubiera por lo menos una ayuda para que esto sucediera. Esas antenas son las pirámides. Todas las pirámides que vemos en el mundo, esto lo pueden buscar incluso en la ciencia, esto mucha gente lo ha estudiado. O sea, si tú agarras el planeta y pones un palito donde, si tú agarras, perdón, está pasando el tepachero, disculpen. Ya, eso fue. Si tú agarras un globo terráqueo y pones un palito en donde están todas las pirámides y luego los unes, forman una estructura que es geométrica. Entonces, esta digamos que fue una red de conciencia artificial para cuando nosotros estuviéramos listos para volver a activar esta red de conciencia. Cuando llegamos a Atlántida, sí había un nivel de conciencia más elevado, pero comienza una de las historias de divorcio más dramáticas que han escuchado en toda su vida, porque lo que sucede en Atlántida, esto es algo que yo he leído, pero además es una información que me ha llegado, se las voy a contar. Es que al haber caído la conciencia y al ya tener como que ya había una semillita dentro de nosotros, algo así como cuando en Star Wars se pasan al lado oscuro, ya había una semillita de nosotros, de que nosotros podíamos ejercer poder sobre los demás. Entonces, seguíamos siendo seres de amor, pero ya había seres que se creían superiores a los demás. Y entonces sucedió una cuestión que en este momento tiene mucho sentido, porque en ese momento nosotros teníamos un conocimiento espiritual y energético muy grande y muy alto. Y en ese momento lo que sucedió es que empezamos a utilizar este conocimiento para poder manipular a otras personas, de manera que utilizamos la energía femenina para manipular a los demás. O sea, se empezó a vivir una cosa contraria a lo que hoy en día vivimos y de lo cual estamos saliendo. O sea, vivimos el principio de la historia. Nosotros hoy en día hemos vivido cómo la energía masculina ha oprimido a la femenina. Bueno, en ese momento en la Atlántida se originó al revés. La energía femenina, que dicho sea de paso, no tenía que ver solo con las mujeres, empezó a manipular a la energía masculina, porque al tener tanto conocimiento energético, tanto conocimiento espiritual que venía de Lemuria, era muy fácil poder los niveles de conciencia más elevados podían manipular muy fácilmente a quienes no estaban tan elevados y podían ejercer manipulaciones energéticas, y ahí comenzó una historia muy fuerte de mucha manipulación y como de mucho poder sobre los demás. Heridas muy grandes surgieron, hasta que hubo un momento en el que la energía masculina se rebeló y sucedió lo contrario. Entonces ahora la energía masculina va a reprimir a la femenina. Pero este pleito entre los dos es resultado y es el clásico ejemplo de que nuestro nivel de conciencia no ha entendido que ambas energías son parte de una misma cosa y que sin las dos no vamos a poder evolucionar como humanidad. Necesitamos que haya amor entre las dos, porque nosotros somos ambas, todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos ambas energías, masculina y femenina. Entonces eso empezó a suceder en Atlántida hasta que... De Atlántida hoy no me voy a centrar mucho, quiero centrar en los puntos principales. Voy a decirles como los puntos principales. Otras cosas que suceden en Atlántida es que... yo he visto fotos, pero casi podría asegurarte que un Atlante promedio era algo así como
Era una mezcla entre egipcios y indios de Norteamérica. Porque cuando la Atlántida empieza igual a caer en conciencia y empieza a hundirse, lo que sucede es que la información que se tenía ahí empieza, o sea, los que sí pudieron salvarse y pudieron viajar y los niveles más elevados de conciencia traen la información a América, y por eso todas las culturas de Norteamérica, del centro de América y del sur de América tienen información muy similar, si no es que tienen la misma información, solamente que con arquetipos y simbolismos diferentes. Claro que unos son guardianes de una más importante, por ejemplo, los mayas son guardianes de la astrología y de la astronomía. Los indios del norte de América son guardianes de la conciencia elemental, o sea, esto de los elfos, del contacto con la tierra, del contacto con los árboles, el contacto con los cetáceos. Y los del sur de América son guardianes también, sobre todo el Machu Picchu. Machu Picchu es como hoy en día el guardián más importante de las dimensiones superiores. Entonces, esto sucede en Atlántida, se empieza a crear esta conciencia que empiezan a querer otra vez, crear una conciencia unificada, crear una conciencia en contacto como a retomar todo lo que había sucedido en Lemuria, pero nunca lo logran hacer del todo porque la conciencia crística ya estaba muy débil y había seres que ya no estaban anclados a esta conciencia. Todo esto es importante porque cuando Atlántida cae y nosotros comenzamos nuestro camino evolutivo desde cero, empezando a crear civilizaciones, empezando a crear otra vez... ¿Cómo se llama esta civilización? Antes de Egipto hubo una, pero ya se me olvidó en este momento cómo se llama. Bueno, cuando Egipto empieza, cuando la civilización egipcia comienza a avanzar, ellos tenían ya un montón de conocimiento que venía de la Atlántida. E incluso en Egipto había mucho contacto todavía con seres de otros planetas, con seres de Sirio, con los pleiadianos, con los arturianos. Ellos tenían un conocimiento del viaje interdimensional y de la multidimensional de todos nosotros como seres humanos. Les recomiendo muchísimo que lean este libro. Este es el volumen 2, pero también tengo el volumen 1. El volumen 1 te explica con lujo de detalle todo el conocimiento que los egipcios tenían acerca de todo esto. Y luego vuelve a haber otra caída de conciencia más fuerte, que es la que ya vivimos nosotros, ¿no? Que fue cuando... Esta caída de conciencia viene cuando Egipto cae y cuando comienza, un poquito antes de que comience la historia de Jesús, hay una caída de conciencia todavía más fuerte porque ahí ya perdimos totalmente contacto con los seres de otras dimensiones, con los seres de otras vibraciones, con el amor incondicional. Por eso Jesús tiene que llegar a recordarnos cómo era vivir así. Y todavía aún así malentendimos un montón el mensaje y la iglesia empezó a utilizar esta información para manipularnos más. Pero lo más importante de esta historia, porque no es toda tragedia, es que hoy en día justamente estamos viviendo la etapa de la humanidad en la que todo este conocimiento está saliendo a la luz y estamos otra vez caminando hacia arriba, hacia ese nivel de conciencia. Por eso tú estás aquí viendo esto que te estoy contando, por eso hay un montón de gente... no solamente interesada en todos estos temas, en la sanación, en la meditación, en el Reiki, en la sanación cuántica, en el aura, en los cristales. No solamente eso, sino que además hay muchísima gente que está despertando espiritualmente, que está teniendo experiencias que los llevan a un despertar espiritual muy grande que hace que la vida les cambie por completo. Todo eso no está sucediendo por casualidad nada más. Es parte de un despertar colectivo en el cual todos somos protagonistas. Todos estamos recordando esta información. Estoy seguro que si estás escuchando esto y estás sintiendo que resuena contigo, los siguientes días, las siguientes semanas, los siguientes meses, cada vez vas a empezar a acomodar más partes dentro de ti que tienen sentido con esta historia que te estoy contando, y vas a querer averiguar más y vas a querer saber más, porque esto es parte de tu misión. Todos los que estamos aquí en este momento, sobre todo los que estamos viviendo, digamos, en nuestra juventud, el cambio de milenio, el cambio de conciencia, venimos justa y precisamente con la misión de venir a anclar esta información a la Tierra y de esparcirla por todas partes. Somos la generación índigo, somos la generación que tiene esta tarea, que tiene la tarea de volver a enseñarle al mundo cómo es vivir en la tercera dimensión con una conciencia de quinta dimensión.
Y esto no está tan esotérico como suena, es la conciencia que le enseña al mundo que vivir en el planeta puede suceder sin tener que utilizar tanto plástico, sin tener que acabarnos los recursos del planeta, respetando a los animales, respetando a la tierra, respetando a nuestro cuerpo, tomando en cuenta nuestra espiritualidad, amándonos entre nosotros, cuidándonos entre nosotros, teniendo conciencia de unidad. Eso es vivir el cielo en la tierra. Nosotros somos la generación que tiene esa misión, que tiene como ese propósito. Y no es algo, no es un trabajo, es que nosotros elegimos venir a hacerlo. Y con mucha alegría, con mucho amor, porque sabíamos que podíamos. Entonces, el poder, generación índigo. Bueno, voy a dar algunos datitos más, pero antes de que me despida, pues si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerme, estoy aquí, soy todo oídos o todo ojos para leerlos y responder sus preguntas. Creo que me estoy saltando muchos detalles, pero realmente más que nada hoy quería contarles como los puntos principales de esto para que esta información pueda quedar aquí y les sirva, ¿no? Porque esto es lo más importante que tienen que saber es esto que les acabo de contar, porque eso es lo que nos hace empezar a despertar en nuestro ADN la información que hace que nuestro cuerpo empiece a anclar este nivel de conciencia dentro de nosotros. Hay un montón de gente que me ha estado diciendo que desde que empezó la cuarentena he estado viviendo como cosas que los llevan a tener sueños, a tener visiones, a leer cosas que como de mucho despertar de conciencia. Y todo esto no es casualidad, o sea, desde los 80s que se están dando todo esto, pero cada vez se da más aceleradamente. Desde el 2012 mucha gente está despertando espiritualmente y ahorita con todo esto que estamos viviendo del virus, muchísima gente está despertando y los que ya estábamos despiertos estamos acelerando el proceso de desarrollo espiritual muy aceleradamente, muy rápidamente y muy fuertemente. Muy bien. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, algún comentario más, me despido. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Y si estás viendo esto en otro momento, también te agradezco muchísimo que estés aquí, que estés escuchando el mensaje y espero resuene contigo, espero te ayude en tu vida. Y pues nada, nos vemos en la siguiente semana.